Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar del plexo solar. El plexo solar es ese tercer centro energético en nuestro cuerpo que está ubicado en la boca del estómago y la parte de atrás de la espalda. Como les comenté en los anteriores posts, tiene que ver con el poder, la fuerza, la seguridad y la confianza en uno mismo, con la capacidad de llevar a cabo proyectos. Tiene que ver con la fuerza masculina, con la relación con el padre, la relación con los masculinos en general. Y digamos que este es un centro energético que rige muchísimas cosas, que yo ya se las puse en los anteriores posts y que les dejé también las tareas para que las puedan hacer y comprobar resultados. En este centro habita nuestro ego, y el ego es el sistema de creencias donde nosotros nacimos, son las verdades que muchas veces nos creímos que eran verdades, pero no, digamos que han ido evolucionando, han ido mutando, y cuando nos damos cuenta que hay unas verdades con las que ya no nos identificamos, ahí vamos saliéndonos un poco de ese ego, que lo insisto, lo necesitamos para estar en esta tierra. Él hace parte del sistema de aprendizaje de esta tierra, porque sin él entonces no podríamos entender una cantidad de cosas que nos están sucediendo en la vida. Tenemos que pasar por esos pedacitos difíciles de la vida, como yo le digo coloquialmente, el pedacito de carretera destapada, el pedacito de carretera en piedra, para poder llegar a un punto plano o para llegar a ese lugar deseado y mirar hacia atrás y mirar todo ese aprendizaje. Me voy a concentrar en este corto video en el manejo de las emociones. En el plexo solar tenemos 3 emociones básicas con las que nosotros nacemos. Nosotros nacemos con 3, que son miedo, ira y tristeza. Las 3 emociones son supremamente maestras, y nuestra sociedad, desde su ego, ha dicho que son malas. No puedes sentir miedo, no llores, ven, más bien no llore, venga, converse conmigo, pero no llore. Ira, no, una persona no puede sentir ira, esa persona tan irascible, esa persona tan grosera. Pero detrás de todas esas emociones hay una historia, y hay una historia larga. El miedo es una emoción que básicamente nos defiende para preservar la vida, para tomar acción, o sea, nos está llamando a tomar acción, ya sea que nos movamos o que seamos cautos y estemos esperando. El miedo, siempre cuando sientan miedo, háganse la siguiente pregunta: ¿me voy a morir? Si yo hago tal cosa que tengo que hacer, hablo con tal persona que le tengo miedo, esa persona me va a quitar la vida, o esa conversación me va a quitar la vida, ¿cierto? Porque al miedo hay que darle su justo lugar. En la prehistoria, el ser humano, digamos que en su proceso de evolución, también evolucionó las emociones para preservar la vida. Antes éramos muy inocentes, entonces pues les voy a poner un ejemplo. Pues el ser humano iba caminando y veía un tigre, se le acercaba, el tigre se lo comía. Entonces pues se empezó a generar dentro de nosotros ese sentido de supervivencia, y eso está incluso explicado desde la biología, desde la psicología y desde otras ciencias. Pregúntense siempre: ¿a qué tengo miedo y si esto me va a quitar la vida? Hay miedos irracionales también, hay miedos que pueden venir de otras existencias o vienen de nuestro clan familiar. En alguna ocasión atendí a una persona que le tenía mucho miedo a montar en avión, y era una ejecutiva que viajaba por muchas partes del mundo, y en algún momento pudimos revisar su historia, y ella se dio cuenta que su mamá, cuando ella estaba muy pequeña, se fue de viaje, y era un viaje largo, y la mamá estaba muy angustiada por dejar a sus hijos. Por ese viaje largo tenía que acompañar a su esposo a un viaje, y les hablaba como si se estuviera despidiendo del todo, como si ella se fuera a morir, la mamá de esta mujer. Entonces, al hacer consciente de eso, nos damos cuenta que a veces nos quedamos con miedos de otras personas que no son nuestros. Aprendamos a ver nuestra valentía. La ira es una emoción, la rabia es una emoción que nos permite poner límites, pero qué tan laxos o qué tan
a la ofensiva o a la defensiva vives. O sea, la idea no es irnos para extremos, estar prevenido todo el tiempo, mira, este me está haciendo esto está haciendo lo otro, o ser demasiado aguantador hasta que llega un momento en donde explota el ser y dice, no, ya, yo voy a poner límites, como un volcán. La ira nos ayuda a poner límites. ¿Cuáles son tus propios límites? ¿Cuáles son los límites de los otros? La ira es necesaria también para aprender a ser territorial y a vivir en sociedad. Hay iras y hay dolores que son ya exagerados, pero son seres que han sufrido mucho, ¿cierto? Yo pongo el caso, yo veía a veces a mi papá muy iracundo, pero yo me ponía a mirar su historia. Pues antes, cuando estaba más joven, decía, pero mire, claro, ese papá tan bravo y es furioso con nosotros y nos regaña y todo el cuento. Pero yo miré su historia para poder comprenderla desde mi corazón y entender que él tuvo una vida muy difícil, ¿cierto? En su infancia, en su adolescencia. Entonces, ¿cómo no me engancho con esa ira del otro y entiendo que esa no es mi ira y empiezo a trabajar en mí? El otro, como espejo, empieza a ayudarme a entender. Y además, estas emociones, las tres, nos ayudan también a entender que no hay víctimas ni victimarios. Nosotros somos muy dados, es que este me hizo, este me dijo, o yo hice, es que yo fui malo con tal persona. Vuelvo, insisto, es necesario asumir nuestras elecciones. Creo fielmente en que nosotros elegimos lo que vinimos a vivir. Por el proceso espiritual que he llevado, entonces yo me hago cargo de esto que he elegido, de esta familia que he elegido, especialmente, por ejemplo, aquí, que estoy hablando de la relación con el padre. Entonces ya sabemos, la ira es una emoción que nos permite poner límites. Tus límites son muy laxos, sos muy relajado, o sos demasiado prevenido, o te gusta dejar al pan pan y al vino vino. La ira es una emoción muy poderosa. Nosotros, como ejercicio, lo que podemos hacer es como refinarla, así como se hace con el petróleo. En algún momento lo hablé en un live. El petróleo sale negro del piso, ¿cierto? Eso es un líquido oscuro. Lo pasan por una refinería, le hacen un proceso y luego se convierte en materia prima que ayuda a cientos de procesos en el mundo, industriales, para nuestra vida cotidiana. La ira es lo mismo. Ustedes han escuchado ese término que cuando uno tiene ira puede acabar con todo. Yo creo que muchos hemos tenido esos momentos, que después de esos momentos uno puede quedar con un vacío grande. No desaprovechemos la ira, tratemos de gestionarla nosotros mismos. Les cuento mi ejercicio. Yo me voy para un lugar, cuando tengo ira, la respiro, la envuelvo como en una esfera violeta y yo le digo, vaya, refínese como el petróleo, vaya, yo me suelto allá para no quedarme con esa rabia adentro, para no enfermarme incluso, porque es que la ira enferma. La ira genera emocionalmente muchos procesos de deterioro en la salud. Respiro profundamente, envuelvo esa ira en una bolita hasta que yo sienta que ahí está toda y yo se la mando al cielo y yo le dije, vea, ayúdeme a que esto se convierta más que en rabia, en algo muy fuerte y poderoso, algo que sea así como la materia prima del petróleo, algo que sea purificado y que impulse mis sueños y mis deseos. Paso a la tristeza. La tristeza es una emoción muy bonita, es muy humana, es limpia, nos ayuda a limpiar, nos ayuda a descargar, nos ayuda a reconocer también, digamos, como antiguos patrones de dolor que pueden venir de nuestros ancestros, que pueden venir de nuestra familia. Entonces, reconozcamos la tristeza, como un parabrisas, como esto que nos limpia y nos ayuda a soltar. Llorar con conciencia, por ejemplo. Lili, ¿cómo así? ¿Es que uno llora con conciencia y sin conciencia? Pues sí, pues digamos que desde mi proceso yo puedo hablar de una tristeza que yo sentí mucho tiempo y que yo decía, pero ¿esto de dónde es? ¿Esto de dónde es? ¿Pero qué pesar de mí? Pero, ¿y qué voy a hacer con esto? Y nadie me quiere, o sea, una cantidad de cosas. A llorar
con conciencia de decir, claro, tengo derecho a llorar porque tengo que sacar todo esto de mí, tengo que sacar toda esta tristeza, no con el ánimo de quedarme ahí, ¿cierto? Sino como de soltar, porque es que yo soy humano, ¿cierto? Aprendamos a reconocer entonces estas 3 emociones básicas de nuestro ser para que sean maestras, para que salgamos más rápido de los estados de dolor y podamos verla desde la montaña. Yo les digo a mis consultantes que es como montarse arriba y mirar toda esa sopa de emociones, todos esos ingredientes, agradecer y aprender de ellos. En la medida en que yo voy aprendiendo a manejar mis emociones, tengo la capacidad de ganar fuerza, seguridad, confianza, sacar adelante proyectos. El plexo solar es mucho de eso, de materializar, de volver reales los sueños, ¿cierto? Y atención, y este es el último pedacito que quiero hablar, es atención con las emociones de los otros. Tendemos a absorberlas. Háganlo consciente, solo háganlo consciente. Es que ¿qué ejercicio hay que hacer? Vea, haga consciente las veces que es que mi papá, mi mamá están enojados o tengo tal amigo, la pareja. Esas emociones son mías. No, ¿cierto? Entonces yo haré lo mejor que pueda con esa persona para no, digamos, entrar en un conflicto conmigo mismo, porque a veces se nos revuelven lo que es de los otros y lo que es mío. Gracias por escuchar este video. Les dejo entonces los anteriores posts donde está toda la serie de los chakras con la introducción, chakra raíz, chakra sexual. Estamos en plexo solar. La semana entrante vamos a hablar de chakra corazón. Que tengan un bonito día, una bonita noche donde estén. Bye.